Todo empezó con un retraso. El ascensor no subía. Yo estaba ahí, de pie, con las bolsas del súper, el abrigo a medio poner, y el corazón golpeándome el pecho como si supiera algo que yo aún no. Era martes. Las 8:10. Hacía frío. Pero lo raro no era el ascensor. Lo raro era que, desde el hueco de la escalera, se oían risas. 2 voces. Una de hombre. Y la otra, la de mi marido. No era que Óscar no tuviera sentido del humor, pero hacía meses que no le oía reír así. Esa carcajada limpia, confiada, relajada. Y desde luego, no la compartía conmigo. Me quedé quieta, intentando entender. No subí. Me escondí, literalmente, detrás de la esquina del primer rellano. Y los vi. Él y otra mujer, bajando por las escaleras, a medio metro de mí. Ella llevaba el abrigo en la mano, el pelo revuelto, los tacones en la otra. Él se reía mientras decía algo sobre la próxima vez, mejor no en el portal. Ella le dio un beso rápido, de esos que no son el primero, ni el último. Y luego se fue por la calle Santa Clara, caminando como si no tuviera prisa por volver a su casa. Yo no reaccioné. Me quedé paralizada. Vi a Óscar sacar las llaves, abrir la puerta del portal y subir. Como si no acabara de bajarse los pantalones con otra. Como si yo no estuviera en ese rellano, con el corazón en la garganta y los huevos en una bolsa de plástico. No lloré. No sentí rabia. Fue como si alguien hubiera bajado una palanca en mi cuerpo y todo se apagara. Subí por las escaleras cuando ya no se oía nada. Entré en casa con la cara relajada, incluso sonreí. Le di un beso en la mejilla. ¿Ya cenaste? Él me dijo que sí, que picó algo en el estudio. Él muy cabrón. No pregunté. No dije nada. Saqué las cosas de las bolsas como un robot. Puse los yogures en la nevera. Me metí en la ducha. Y ahí, con el agua cayendo, sin testigos, me temblaron las piernas. Me senté en el suelo. No lloré. Aún no. Yo no era la víctima en esta historia. Esa parte vendrá después. Porque lo que no he contado aún es que yo también tenía un secreto. Uno más grande. Uno que ni siquiera había terminado de aceptar como real. Yo también me estaba viendo con alguien. Y no fue por venganza. Empezó antes. Antes de esa escena en las escaleras. Antes de que Óscar decidiera que sus noches de martes eran para otra. Lo mío había empezado con una casualidad en el trabajo. Con una mirada que duró medio segundo más de lo normal. Con una conversación tonta en la máquina de café que terminó en una cerveza en la Alameda. Con esa cerveza que se convirtió en 2, y en otra noche, y en un paseo de vuelta que acabó con un beso que no debió pasar, pero que pasó. Él se llama Mario. Es el responsable de calidad en la empresa. Divorciado, sin hijos, con una voz suave y una forma de mirar que te hace sentir como si fueras la única persona en el planeta. Con él me sentía viva. Y eso es una frase que siempre me pareció una gilipollez, hasta que lo viví. Con Óscar todo era calendario, rutina, silencio. Con Mario era improvisación, deseo, conversaciones largas sin mirar el reloj. Me escuchaba. Me hacía reír. Y sí, me tocaba como hacía años que no me tocaban. Así que imagínate el torbellino mental de esa noche. Descubro que mi marido se lo monta con otra en la escalera, y en vez de sentirme traicionada, siento algo que me descoloca por completo. Siento libertad. Siento que ya no tengo que fingir. Que puedo dejar de disimular, de maquillar una vida que hace tiempo que no tiene brillo. Que puedo, por fin, tomar decisiones que no estén atadas a la culpa o al que dirán. Y ahí empezó todo. Esa fue la noche en que decidí que se acabó. Pero no iba a ser lo típico. No iba a montar una escena, ni a echarle en cara nada. Si él podía jugar, yo también sabía jugar. Y mucho mejor. Así que durante los siguientes días, actué como si nada. Le preparé su cena favorita, vi una peli con él en el sofá, incluso le propuse un finde en la casa rural de sus padres. Sonrió. Me besó en la frente. Y yo lo miraba pensando, eres un puto desconocido, Óscar. Y te voy a desmontar la vida con la misma sonrisa con la que me estás engañando. Pero antes, necesitaba hacer una última cosa.
tenía que hablar con Mario. Porque si iba a romper todo, tenía que saber si lo mío con él era real o solo una vía de escape. Y si era real, tenía que decidir si estaba dispuesta a apostar por ello o si simplemente iba a quedarme sola. No era una decisión pequeña. A la semana siguiente, le pedí a Oscar que cenara con sus compañeros de oficina. Le animé a salir, le sonreí al ver cómo se duchaba y se perfumaba, seguramente para otra. Cuando cerró la puerta, yo ya tenía las llaves del coche en la mano. Y fui a verle. Pero lo que pasó en casa de Mario esa noche, fue otra historia. Una que cambió aún más el rumbo de todo. Mario vivía en un piso pequeño cerca del puente de la Barqueta, uno de esos apartamentos sin lujos pero con detalles bien pensados, como si cada mueble estuviera allí por una razón concreta. Yo ya había estado otras veces, pero esa noche fue diferente desde el principio. No me abrió la puerta con su típica sonrisa, ni me saludó con un beso. Estaba serio, nervioso, con las manos en los bolsillos y la mirada esquiva. Me ofreció algo de beber y dijo que necesitaba hablar conmigo antes de que pasara nada más. Me senté en el sofá, sin quitarme el abrigo, y esperé. Tardó un rato en decir algo. Se quedó de pie, delante de la ventana, como si buscara una frase que no lo hiciera quedar como un cobarde. Al final, soltó: no puedo seguir con esto. Así, sin rodeos. Me pilló tan fuera de juego que me quedé mirándolo sin entender del todo. ¿A qué se refería con esto? ¿Conmigo? ¿Con lo nuestro? ¿Con el sexo? ¿Con las cervezas en el bar de la esquina? ¿Con los mensajes a deshora? Me miró entonces, por fin, y lo dijo claro: tú estás casada, Laura. Yo no quiero ser el tipo que se mete en medio. No me siento bien con esto. Al principio pensaba que era algo pasajero, que tú necesitabas escapar de algo, pero ahora te veo distinta, como si estuvieras a punto de tomar decisiones importantes, y yo no quiero ser parte de eso. Lo dijo sin levantar la voz, sin dramatismo. No fue una ruptura violenta, fue casi administrativa. Como si me estuviera despidiendo de una empresa en la que llevábamos meses sin contrato. Me quedé callada, sintiendo una mezcla rara entre decepción y alivio. No intenté convencerlo de nada. Ni una sola palabra para pedirle que lo reconsiderara. Solo asentí, me levanté del sofá, dejé el vaso intacto sobre la mesa, y salí. Volví a casa andando. 15 minutos de calle fría, sin música, sin ruido, sin pensar en nada concreto. Cuando llegué, Oscar no estaba. Me escribió un mensaje diciendo que se quedaría en casa de un compañero porque habían bebido. Mentira. Yo sabía que estaba con ella. Pero ya no me afectaba. De verdad. Esa fue la primera noche en meses que dormí del tirón. Los días siguientes fueron raros. No había tensión explícita entre nosotros, pero se notaba que algo flotaba en el ambiente. Él empezó a hacer pequeños gestos como si intentara portarse bien. Recogía los platos, sacaba la basura sin que yo se lo pidiera, incluso llegó a proponer que hiciéramos una escapada el mes siguiente. Yo no reaccionaba demasiado. Fingía interés, sonreía, decía que sí a todo, pero por dentro ya estaba desconectada. No sé si él lo notaba o simplemente no quería verlo. Hasta que ocurrió algo que lo cambió todo. Fue un sábado por la tarde. Yo había salido a dar un paseo por el centro y cuando volví, lo encontré en el salón, sentado en el sofá con cara de piedra. No dijo nada. Solo me miró fijamente mientras dejaba el bolso y me quitaba el abrigo. ¿Quién es Mario?, preguntó sin levantar la voz. Me quedé quieta. No preguntó qué hiciste ni por qué, solo quién es. Fue entonces cuando supe que había encontrado algo. Algo que yo no había borrado. Quizás un mensaje, una foto, algo que se me había escapado. No lo supe en ese momento, pero tampoco me importó. Lo miré y le dije la verdad: alguien que ya no va a estar en mi vida. Su expresión no cambió. Se quedó en silencio, procesando. Luego se levantó y dijo que necesitaba aire. Salió sin más. No gritó, no lloró, no montó ninguna escena. Y eso fue peor. Porque el silencio de Oscar era mucho más inquietante que cualquier reproche. Durante 2 días no hablamos. Ni una palabra. Dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, y desayunamos como si fuéramos compañeros de piso que no se soportan. Yo sabía que algo se estaba gestando, pero no tenía ni idea de qué.
hasta que llegó el lunes. Volví del trabajo y encontré una caja en la mesa del salón. Dentro, había una copia de nuestras escrituras, los papeles del coche a mi nombre, un sobre con dinero en efectivo, una nota manuscrita con un número de cuenta y la contraseña de acceso. Y una frase: tú ya tomaste tu decisión. Esta es la mía. Fue la forma más silenciosa y efectiva de cortar una relación. Sin escenas, sin insultos, sin súplicas. Fría, quirúrgica. Óscar no solo había descubierto mi infidelidad, había decidido hacer limpieza completa. Me dejaba la casa, el coche, incluso una parte de la cuenta común, pero él se iba. A la mañana siguiente ya no estaba. Su ropa, sus cosas, su ordenador del trabajo, todo había desaparecido. No dejó ni una camiseta. Me senté en el sofá, con la nota en la mano, y sentí un vacío raro. No tristeza. Era otra cosa. Era como si todo lo que había estado aguantando por años hubiera explotado y ahora solo quedara aire. Lo peor fue ver que él lo tenía planeado. Que lo había organizado todo con calma. Que había ejecutado su salida como si llevara tiempo pensándola. Yo no se lo esperaba. Creía que me iba a enfrentar a reproches, a una discusión eterna, a una guerra de palabras. Pero no. Me dejó sola. Con todo. Y esa fue su verdadera venganza. En los días siguientes empecé a notar la reacción de su entorno. Su madre me bloqueó en WhatsApp. Su hermana dejó de seguirme en Instagram. Sus amigos dejaron de invitarme a las cenas de los viernes. Nadie me escribió para preguntar nada. Solo me dieron la espalda. Como si él se hubiera encargado de contar su versión y cerrar filas. No me sorprendió. Yo también habría hecho lo mismo si la traición hubiera sido al revés. Y aún así, dolía. Y fue ahí cuando empecé a pensar en serio en lo que había hecho. No en plan me arrepiento, sino desde un lugar más profundo. No solo había destruido un matrimonio, había roto una red entera de afectos, de costumbres, de vínculos que ya no volverían a ser lo mismo. No solo perdí a Óscar. Perdí toda una vida montada durante años. Y lo hice sin tener claro por qué. Porque ni siquiera estaba enamorada de Mario. Ni siquiera estaba buscando empezar algo nuevo. Solo quería sentir algo diferente. Algo que me sacudiera. Y lo conseguí. Pero ahora, con la casa vacía y los fines de semana en silencio, no sabía si había valido la pena. Entonces lo llamé. Una semana después de su desaparición. Me contestó. Su voz sonaba tranquila, pero distante. Le pedí hablar. En persona. Me dijo que no creía que fuera necesario. Que ya estaba todo claro. Le insistí. Accedió. Y pusimos fecha. Para el viernes. A las 7. En el bar donde solíamos tomar algo los domingos por la tarde. No sabía qué iba a decirle exactamente. Solo sabía que necesitaba esa última conversación. Y no porque esperara recuperar nada. Sino porque había cosas que solo se pueden decir mirándose a los ojos. Aunque duelan. Aunque lleguen tarde. Aunque ya no sirvan para cambiar nada. Y eso fue lo que hice. Lo esperé, con el corazón más tranquilo de lo que pensaba. Sabía que no iba a ser fácil. Pero era necesario. Era el paso siguiente. Llegué al bar a las 6:45 porque no sabía qué hacer con los nervios. Pedí una caña y me senté en la mesa del fondo que siempre usábamos. La misma donde él se sentaba de cara a la puerta porque decía que le gustaba ver entrar a la gente. Y durante esos 15 minutos pensé en 1000 cosas distintas pero ninguna tenía forma de frase completa porque la cabeza se me iba y venía como si no quisiera enfrentarse a lo que estaba a punto de pasar. Y cuando Óscar entró a las 7 en punto. Con una camisa que reconocí porque era una de mis favoritas y una expresión que no le había visto nunca, me di cuenta de que aquello no iba a ser una charla para cerrar heridas sino una especie de ajuste de cuentas en cámara lenta. Se sentó sin saludarme con un beso ni darme 2 besos como hacíamos antes. Pidió un café solo aunque siempre tomaba cerveza allí, y me miró como si estuviera intentando reconocer a alguien que había cambiado demasiado en poco tiempo, y al final dijo mi nombre sin suavidad, Laura, y eso ya marcó el tono de todo lo que vino después, porque no era el Laura que usaba en casa, ni el que decía cuando estaba cansado o de buen humor, era un Laura que sonaba a distancia y a algo que ya no le pertenecía. Yo intenté empezar con algo que no fuera agresivo, le dije que gracias por venir, que necesitaba hablar con él,
que no quería que lo último entre nosotros fuera una nota en una caja. Y él soltó una risa corta que no tenía nada de divertida y me dijo: lo último entre nosotros fue cuando te metiste en la cama con otro tío y luego viniste a casa a mirarme a la cara como si nada hubiera pasado. Y ahí supe que no iba a haber rodeos ni espacio para medias verdades, así que respiré hondo y le dije que sí, que había estado con alguien, que no lo iba a negar, pero que lo nuestro llevaba tiempo roto aunque ninguno de los dos lo hubiera querido admitir. Óscar apoyó los codos en la mesa, se inclinó hacia mí y bajó la voz como si estuviera hablando de algo que no quería que nadie más escuchara, y me dijo que no me atreviera a usar la palabra roto porque hasta que yo empecé a follarme a otro hombre él seguía creyendo que estábamos en una mala racha pero que seguíamos siendo una pareja, que seguíamos teniendo una casa, planes y una vida juntos, y que yo decidí dinamitarlo todo por algo que ni siquiera tuve el valor de confesarle de frente. Yo intenté explicarle cómo me sentía, cómo me había ido apagando por dentro, cómo había dejado de sentirme deseada y escuchada, y cómo Mario me hizo sentir cosas que había olvidado, pero en cuanto pronuncié ese nombre vi cómo se le tensaba la mandíbula y me cortó en seco diciendo: no me interesa quién es ni qué te hizo sentir. Me interesa que me mentiste todos los días mientras yo creía que estabas cansada o distraída, y eso no tiene nada que ver con que yo no te mirara lo suficiente o no te tocara como querías. Le dije que no era tan simple, que una relación no se rompe de un día para otro, que había silencios que llevábamos acumulando años, y que yo no me había levantado una mañana pensando que iba a traicionarlo, sino que había llegado ahí después de mucho sentirme sola estando acompañada, y él me miró con una mezcla rara de rabia y tristeza y me dijo que si yo me sentía sola era porque nunca quise hablar de verdad, porque cada vez que él intentaba acercarse yo estaba ya en otra parte, con la cabeza en el trabajo o en el móvil o con la excusa de que estaba cansada, y que ahora me agarraba a esa soledad como si fuera una coartada para no asumir que había tomado una decisión egoísta. No levantamos la voz, pero cada frase pesaba como si estuviera cargada de cosas que llevábamos tiempo sin decirnos, y cuando yo intenté decirle que él tampoco era inocente porque había estado viéndose con otra mujer, porque yo los había visto en las escaleras del portal, su cara cambió por primera vez de verdad, no de enfado sino de sorpresa, y me preguntó cuándo había sido eso, y se lo dije, con la fecha y la hora, y él se quedó en silencio unos segundos antes de admitirlo sin rodeos, diciendo que sí, que había estado con alguien, que no había sido algo serio, que fue después de sospechar que yo ya no estaba ahí con él, y que eso no lo hacía sentir orgulloso pero tampoco le hacía sentir hipócrita por haberse ido de casa cuando descubrió lo mío. Ahí fue cuando la conversación se volvió todavía más rara, porque los dos estábamos sentados frente al otro reconociendo que nos habíamos engañado, pero de formas distintas. Y yo le dije que entonces no podía presentarse como la única víctima de todo aquello, que él también había cruzado una línea, y Óscar me respondió que la diferencia era que él lo hizo cuando ya se sentía fuera de la relación, cuando ya no confiaba en mí, mientras que yo lo había hecho mientras todavía compartíamos una cama y una vida, y que eso para él marcaba una distancia enorme. Le pregunté por qué se había ido así, sin decirme nada, sin darme ni siquiera una conversación previa, y me dijo que no tenía nada más que hablar conmigo, que en el momento en que vio mi mensaje con Mario en el ordenador que yo había dejado abierto entendió que ya no sabía quién era yo, que no quería quedarse en una casa donde cada objeto le recordara que había estado viviendo con alguien que tenía otra vida paralela, y que irse de golpe era la única manera que tenía de no empezar una guerra, que iba a sacar lo peor de los dos. Le dije que había sido cruel, que dejarme así con una nota y desaparecer no era una forma limpia de terminar nada. Y él me miró fijamente y me respondió que más cruel le parecía compartir una cama conmigo durante semanas mientras yo compartía otra con otro hombre, y que si yo podía llevar esa doble vida sin desmoronarme él también podía irse sin avisar. Hubo un silencio largo en el que ninguno supo qué añadir, porque ya no quedaban frases bonitas ni reproches nuevos, solo una especie de cansancio compartido, y yo le pregunté qué iba a hacer ahora, dónde estaba viviendo, y me dijo que se había mudado a un piso de alquiler cerca de Nervión, que había cambiado el número de teléfono y que no pensaba volver a aquella casa, y que lo único que quería era que resolviéramos lo legal sin convertirlo en un circo. Le dije que yo tampoco quería una guerra, que no me interesaba quedarme con cosas que no me correspondían, que solo quería entender si aquello era el final definitivo o si quedaba alguna posibilidad de reconstruir algo, y él no dudó ni un segundo al decirme que para él ya estaba acabado, que no podía volver a mirarme sin pensar en todo lo que había pasado, y que prefería quedarse con el recuerdo de lo que fuimos antes de convertirnos en dos personas que se hacían daño por costumbre. No lloré, aunque sentí un nudo fuerte en la garganta, y le dije que entendía su postura aunque no la compartiera del todo, y que esperaba que al menos pudiéramos cerrar aquello con respeto, y Óscar asintió, se levantó, dejó dinero sobre la mesa y me dijo que cuidara de la casa porque al final yo me quedaba con ella, que era lo único que podía ofrecerme después de todo.
Cuando se fue, me quedé sola con el café frío y una sensación extraña, porque no había ganado ni perdido nada en esa conversación, solo había confirmado que lo que habíamos sido ya no existía, y que todo lo que quedaba por delante iba a ser otra cosa distinta, más simple en algunos aspectos y mucho más complicada en otros. Y por primera vez desde que todo empezó no tuve ganas de huir ni de buscar a nadie para llenar el hueco, sino de sentarme con esa realidad y empezar a ver qué hacía con ella. Los días posteriores a aquella conversación no fueron tranquilos, aunque por fuera todo se mantuviera en una especie de pausa tensa. Él ya no estaba, eso era evidente, y sin embargo su presencia seguía en cada rincón. Abría el armario y todavía encontraba alguna percha vacía. La taza que usaba cada mañana seguía en el mismo sitio. Los correos de la hipoteca me llegaban con su nombre primero. Y yo, en lugar de reorganizar todo para sentirme dueña del espacio, me limitaba a pasar de una habitación a otra como si estuviera de paso en mi propia casa. No podía quitarme de encima la sensación de que lo que había pasado no se había terminado de cerrar del todo, como si faltara una última pieza, como si algo más tuviera que pasar, aunque no supiera exactamente el qué. Durante esa semana, no hablamos. No hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos por parte de ninguno de mantener contacto. Y sin embargo, una tarde al volver del trabajo, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. Dentro había un documento notarial ya firmado por él. Era la cesión de la propiedad completa de la casa, el coche, y un documento de separación de bienes. Todo listo. Sin una nota, sin una explicación. Solo eso. La decisión sellada. Sin espacio para réplica. Esa noche no dormí. Me pasé horas mirando el techo del salón, intentando recordar en qué momento exacto se rompió la última fibra de lo que habíamos sido. No podía evitar repasar cada discusión pequeña, cada silencio largo, cada vez que los dos fingimos que todo estaba bien para no tener que hablar de lo que en realidad sentíamos. Me di cuenta de que ni siquiera sabía si alguna vez habíamos sido completamente sinceros entre nosotros. Era como si hubiéramos montado una vida sobre una estructura que se sostenía mientras nadie empujara demasiado fuerte. Y cuando uno lo hizo, todo se vino abajo en cuestión de semanas. Al día siguiente, fui al notario. Firmé. Entregué los papeles. Todo en orden. El trámite oficial coincidía con una extraña calma. No había lágrimas, no había miedo. Solo esa sensación de final asumido. Durante las siguientes semanas intenté volver a la rutina. Trabajo, supermercado, llamadas con mi madre, alguna cena con amigas. Nada especial. Pero todo tenía un tono distinto. Ya no me sentía parte de nada. Me invitaban a planes en pareja, me preguntaban por Oscar sin saber lo que había pasado, y yo solo decía que él se había mudado, que habíamos tomado caminos distintos, y nadie preguntaba mucho más, pero las miradas decían todo. Un día, recibí un mensaje de Mario. El primero desde que nos habíamos visto por última vez. Me preguntaba cómo estaba. Nada más. Lo leí varias veces antes de decidir no responder. No tenía sentido abrir esa puerta otra vez. Ya no buscaba distracciones. No quería más parches. Lo nuestro había sido un episodio breve y desordenado, nacido en medio de un caos, y yo no quería volver ahí. Lo que no esperaba era que Oscar tomara su venganza de forma mucho más directa, concreta y efectiva que cualquier otra reacción posible. No con insultos, ni con gestos teatrales, sino con un movimiento simple pero quirúrgico. Una mañana, al llegar a la oficina, noté un silencio raro entre mis compañeros. Nadie me saludó con el tono de siempre. Me costó un par de horas entender qué pasaba. Fue una compañera, una de las pocas con las que tenía confianza, quien me lo dijo con cara seria. Se ha filtrado un correo, me dijo. Yo no entendía. Un correo con capturas. De ti. Con alguien del trabajo. Lo mandaron al jefe de calidad. A dirección. A recursos humanos. Sentí que me habían vaciado el cuerpo en ese momento. No hacía falta que dijera más. Lo entendí todo. Oscar había conseguido acceder a mi correo personal, o tal vez había tenido acceso a mensajes antiguos del portátil que alguna vez compartimos. Lo que fuera, lo tenía. Y lo había usado. No sé si lo hizo por rabia, por despecho, o simplemente para asegurarse de que yo también perdiera algo importante. La diferencia es que él se fue con todo bien cerrado,
con papeles firmados y la conciencia aparentemente tranquila, y a mí me había dejado con la reputación rota dentro del sitio donde trabajaba desde hacía 6 años. En los días siguientes, me llamaron a una reunión. Formal, seca, con una hoja en la que se me advertía de que, si bien no había un protocolo concreto sobre relaciones personales, lo ocurrido podía afectar la imagen interna de la empresa. No me despidieron, pero me ofrecieron algo peor, un traslado. A otra oficina. En otra ciudad. Badajoz. Sin garantías de mantener el mismo salario, sin promesas de crecimiento. Una invitación clara a irme por mi cuenta. Salí de esa reunión con una mezcla de humillación y resignación. No intenté pelear. No había nada que defender. Óscar había encontrado la forma de hacerme caer sin siquiera tocarme. Usando mis propios errores. Y lo había hecho con calma, sin mancharse. La misma manera en que se había marchado. Esa noche volví a casa y me senté frente al ordenador. Busqué vacantes. Otras empresas. Otros sectores. Todo menos seguir en un sitio donde ya no me querían. No tardé en decidir. Mandé la carta de baja voluntaria 3 días después. No hubo despedidas. Nadie me pidió que me quedara. Nadie me deseó suerte. Las semanas siguientes fueron una mezcla de entrevistas, días en casa, y muchas horas de silencio. Vendí el coche. Cambié de banco. Cerré todas las cuentas que había compartido con Óscar. Cada paso era una forma de borrar huellas. Hasta que una tarde, saliendo del supermercado, lo vi. De lejos. Cruzando una calle, con otra persona. Una mujer. No era la misma de la escalera. Esta era otra. Iban hablando. No se tocaban, pero la complicidad era evidente. Me escondí detrás de un coche. No por miedo. Solo por el deseo de no ser vista. No quería que supiera que lo había visto. No quería que pensara que me importaba. Cuando llegué a casa esa tarde, encendí la televisión, me serví una copa de vino y me senté en el suelo del salón. No tenía ganas de hablar con nadie. Solo pensé en todo lo que había cambiado en menos de un mes. El matrimonio, el trabajo, la rutina. Todo se había deshecho. No me quedaba nada de lo anterior. Pero tampoco sentía que fuera el final. Solo era otra versión de mí misma, una más fría, más cauta, pero también más consciente. Lo que había hecho no tenía justificación, pero ahora tenía consecuencias. Y las estaba enfrentando sin huir. La venganza de Óscar había sido tan precisa que me obligó a detenerme. Me quitó todo lo que me mantenía distraída. Y quizás por eso, por fin, pude quedarme sola sin sentir que debía llenar ese vacío con alguien más. No lo supe hasta entonces, pero tal vez eso era justo lo que necesitaba. Ahora solo me faltaba decidir qué hacer con esa soledad. Si usarla para recomponerme o para seguir cayendo. Y por primera vez, la decisión estaba completamente en mis manos. Habían pasado ya casi 2 meses desde que Óscar se fue y la sensación de extrañeza no desaparecía, pero tampoco dolía como al principio. Era como si todo se hubiera enfriado lo suficiente como para que yo pudiera moverme sin sentir que el mundo se me caía encima. Sin embargo, esa calma no significaba que estuviera bien ni que las cosas se hubieran colocado, simplemente había aprendido a no esperar nada de nadie, y eso, aunque práctico, no era exactamente vivir. El paro era una losa silenciosa que se notaba más los martes por la mañana, cuando todo el mundo parecía ocupado menos yo, y aunque hacía entrevistas y mandaba currículums a diario, notaba que mi propia inseguridad me hacía hablar de forma torpe, como si no terminara de creer que me merecía una nueva oportunidad, y cuando me preguntaban por qué había dejado mi anterior trabajo, recurría a frases neutras, sin entrar en detalles, porque sabía que si explicaba la verdad lo único que conseguiría sería cerrar más puertas. Una tarde recibí un mensaje de mi cuñada, la hermana pequeña de Óscar, con la que no hablaba desde la separación, y me decía que necesitaba verme, que prefería hacerlo en persona, y aunque dudé en responderle, terminé accediendo porque no me apetecía seguir escondiéndome ni fingiendo que podía borrar a toda su familia de mi vida sin que me pesara. Nos vimos en una cafetería en Los Remedios, un sitio al que solíamos ir juntas hace años, cuando todavía nos llevábamos bien, y al llegar me sorprendió verla tan directa, sin rodeos, sin tensión en la cara, simplemente se sentó, pidió un té y me dijo que necesitaba entender qué había pasado realmente, no porque quisiera juzgarme, sino porque Óscar había cambiado tanto que ya no lo reconocía.
Me quedé callada un momento porque no sabía si era una trampa, si estaba buscando algún tipo de confesión para echármelo en cara después, pero cuando le expliqué lo que pasó, sin adornos, sin dramatizar, simplemente contando cómo me había sentido durante el último año y cómo terminé cruzando una línea sin saber bien por qué, ella solo asintió y me dijo que no era excusa, pero que al menos lo entendía. Me dijo que Oscar estaba distante con todos, que apenas hablaba con su madre, que evitaba ir a reuniones familiares, que había dejado de contestar mensajes en los grupos, que solo se limitaba a ir al trabajo y volver a casa, y que la chica con la que yo lo había visto tampoco duró mucho, que fue algo puntual, que no había otra relación estable, que no había nada nuevo, solo un tipo que ya no tenía ganas de hablar con nadie. Me preguntó si pensaba buscarle. Le dije que no tenía sentido. Me respondió que igual él tampoco pensaba buscarme por orgullo, pero que no se le veía bien, que parecía llevar encima algo más pesado que la simple rabia. Al despedirnos me dio un abrazo rápido, de esos que no sabes si vienen del cariño o de la culpa, y me dijo que si algún día quería tomar algo o hablar, que la llamara, que a pesar de todo no quería borrarme del todo. Volví a casa con la cabeza revuelta porque no esperaba que nadie del entorno de Oscar se acercara a mí con tanta calma, y esa conversación me dejó una sensación difícil de digerir, como si me hubiera quitado la razón que usaba para convencerme de que él ya estaba bien, que me había superado, que su vida era otra. Saber que no era así me hizo sentir algo parecido a culpa, pero también a tristeza, porque aunque él hubiera sido quien se fue, quien filtró los correos, quien me dejó sola, yo seguía teniendo una parte de mí que no lograba desactivarlo del todo. Esa misma noche decidí escribirle. No para volver. No para pedirle nada. Solo para dejarle claro que si algún día necesitaba cerrar esto de forma real, con palabras y no con silencio, yo estaba dispuesta. Tardó 3 días en responder. Me contestó con un mensaje breve. Si quieres hablar, ven mañana a las 8. Me mandó la dirección. No era el piso que compartíamos, era uno nuevo, más pequeño, zona tranquila, lejos de todo lo que conocíamos. Al día siguiente estuve todo el día inquieta, sin saber si estaba haciendo bien, sin tener claro qué decirle, sin tener un plan. Llegué a las 8 en punto. Me abrió sin decir mucho, me dejó pasar y se sentó en una silla del salón. Me ofreció agua, nada más. No hubo sonrisas, ni preguntas de cortesía. Me miró y me dijo que había leído mi mensaje muchas veces antes de decidir si contestarme, que había pensado que era mejor dejarlo todo como estaba, pero que también sabía que si no hablábamos, todo lo que quedaba pendiente seguiría ahí, flotando, molestando, frenando cualquier cosa que pudiera venir después. Le dije que yo no estaba buscando reconciliaciones, que no pretendía volver atrás, que solo quería que nos despidiéramos de verdad. Asintió. Me preguntó si creía que habíamos tenido alguna vez una relación honesta o si solo estábamos juntos porque era cómodo. Le dije que al principio sí, que fue real, que había cariño, admiración, deseo, que no todo fue rutina, que no todo fue costumbre, pero que en algún punto dejamos de ser pareja y pasamos a ser compañeros que no se decían lo que de verdad pensaban por miedo a incomodar al otro. Me dijo que le costaba no sentirse estúpido, que el hecho de que yo hubiera llevado una doble vida lo había dejado en ridículo ante sí mismo más que ante nadie, y que le daba rabia no haberlo visto antes, no haber preguntado más. Le dije que no era cuestión de preguntas, que aunque él hubiera sospechado algo, yo probablemente habría seguido mintiendo, porque me daba pánico enfrentarme a una conversación como la que estábamos teniendo ahora. Me preguntó si había vuelto a ver a Mario. Le dije que no, que ni siquiera respondía a su último mensaje. Me miró con un gesto de incredulidad, como si no terminara de creérselo. Le repetí que lo nuestro fue un error, que no era una historia de amor, que no me fui con él ni me habría ido aunque me lo hubiera pedido. Le dije que si algo me dolía de todo aquello era no haber tenido el valor de enfrentar las cosas antes, de hablarle claro, de decirle que necesitaba algo más o algo diferente, no sé, algo. Él no habló durante unos minutos. Miraba al suelo. Luego dijo que entendía muchas cosas, pero que eso no cambiaba los hechos. Que no quería volver a estar conmigo. Que no había odio, pero tampoco había espacio para nada más. Le dije que lo sabía, que no esperaba otra cosa, pero que agradecía que me lo dijera así, sin rodeos. Me levanté, recogí el bolso, y cuando estaba en la puerta, me dijo que a pesar de todo no deseaba que me fuera mal, que esperaba que encontrara algo que me hiciera sentir mejor conmigo misma, que pudiera rehacer mi vida sin repetir los mismos errores. Le agradecí sus palabras y salí. Al llegar a casa, no lloré.
No me sentí hundida. Tampoco aliviada. Era una sensación extraña, como cuando cierras una etapa y no sabes qué hay después. Pero algo era claro, esta vez, por fin, estaba cerrado. Y aunque no tenía claro qué iba a hacer ahora con mi vida, al menos sabía que ya no debía nada, ni explicaciones, ni disculpas, ni justificaciones. Ahora sí, solo quedaba mirar hacia adelante. Y decidir cómo quería vivir a partir de ahora. Pasaron semanas después de aquella última conversación con Oscar y aunque al principio cada día parecía exactamente igual que el anterior, poco a poco empecé a notar cambios, pequeños pero constantes, como si algo dentro de mí se estuviera recolocando sin que yo tuviera que hacer mucho para forzarlo, simplemente aceptando que ya no era la misma persona y que tampoco tenía sentido seguir pretendiendo que podía volver atrás. No me levantaba con ganas de hacer nada especial, pero tampoco me costaba salir de la cama, no estaba feliz, pero tampoco estaba triste todo el tiempo, y eso, dentro del caos que había vivido, ya era un avance. Me apunté a un curso de gestión administrativa avanzada porque aunque parecía una tontería, necesitaba ocupar las horas con algo que me diera estructura, algo que no dependiera de nadie, y aunque el curso era por videollamada y bastante técnico, empecé a notar que me ayudaba más de lo que esperaba porque me obligaba a estar atenta, a tomar apuntes, a concentrarme, y eso me mantenía lejos de la tentación de repasar mentalmente todo lo que había hecho mal. No hablé con Mario nunca más, ni con la cuñada de Oscar, ni con nadie que me recordara la versión anterior de mí, la que vivía atrapada entre la rutina y la mentira. Prefería alejarme de todo y de todos porque necesitaba escucharme sin interrupciones, sin consejos, sin disculpas ni frases de apoyo que ya no me servían, porque una vez que todo explota, nadie puede ayudarte a recoger los pedazos si tú no sabes cómo volver a unirlos. Durante ese proceso empecé a entender que lo que más me dolía no era haber perdido a Oscar, ni siquiera haber perdido el trabajo o el respeto de su familia. Lo que de verdad me afectaba era haberme perdido a mí misma tanto tiempo, haber dejado que la costumbre decidiera por mí, que el silencio fuera más cómodo que el conflicto, que las ganas de sentir algo me arrastraran a una decisión que, aunque no se puede justificar, tenía un origen muy claro en mi incapacidad para hacer frente a lo que me estaba faltando. A mediados de mes recibí una llamada de una empresa en Málaga que había visto mi currículum y quería hacer una entrevista presencial. Era una oportunidad pequeña. No era un puesto espectacular ni ofrecía un salario que me fuera a cambiar la vida, pero me pareció suficiente para empezar de nuevo, sin tener que dar explicaciones, sin que nadie conociera mi historia. Acepté la entrevista, viajé en tren el viernes por la mañana, me presenté con una mezcla de nervios y esperanza que hacía tiempo no sentía, hablé con sinceridad, sin adornar nada, y para mi sorpresa me ofrecieron el puesto esa misma tarde, me dieron 2 semanas para incorporarme, y aunque en otra época habría necesitado más tiempo para pensarlo, esta vez no lo dudé, volví a casa y empecé a organizar mi mudanza. No me despedí de nadie, no lo anuncié en redes sociales, no llamé a amigas ni hice cenas de cierre, solo empaqué lo necesario. Dejé todo lo demás en una habitación cerrada y firmé un contrato de alquiler en Málaga sin mirar demasiado el barrio ni el edificio. Necesitaba movimiento, necesitaba cambiar de aire, y eso fue lo que hice. Me instalé en un estudio pequeño cerca del centro, empecé a trabajar la semana siguiente, y los primeros días fueron raros, no conocía a nadie, no tenía a nadie con quien hablar fuera del entorno laboral, pero no lo viví como una pérdida, lo viví como un respiro. Las mañanas eran tranquilas, salía a caminar antes de entrar a la oficina, me compraba un café en el mismo sitio cada día, me sentaba en un banco a revisar correos y luego me perdía entre papeles y tareas que, aunque repetitivas, me daban un sentido de utilidad que había perdido. Nadie me preguntaba por mi pasado, nadie sabía que venía de una separación, de una infidelidad, de un despido encubierto, nadie me miraba como si supiera lo que había hecho, y eso, aunque simple, fue lo que más me ayudó a recomponerme, poder ser otra sin tener que dar explicaciones, poder equivocarme sin que el error tuviera nombre propio. Una tarde, mientras ordenaba unos archivos, sonó mi móvil, era un número que no reconocía, dudé si contestar, pero lo hice. Al otro lado estaba Oscar, su voz era firme pero más suave de lo que recordaba. Me dijo que no me llamaba para remover nada, que solo necesitaba saber si estaba bien, porque se había enterado por su hermana de que me había mudado y quería asegurarse de que no me había ido en mitad de una crisis. Le dije que estaba bien, que estaba trabajando, que había encontrado algo de calma. Me agradeció que le contestara, y cuando ya íbamos a colgar, me preguntó si había aprendido algo de todo aquello. No lo dijo con tono irónico ni agresivo, era una pregunta sincera, y me tomó unos segundos responderle. Le dije que sí, que había aprendido que evitar los problemas no los elimina, solo los acumula, que fingir que todo está bien solo retrasa lo inevitable,
y que la honestidad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que el silencio que se convierte en traición. Él no dijo nada durante unos segundos, y luego me respondió que él también había aprendido algo, que no se puede obligar a nadie a quedarse, ni se puede asumir que el cariño es suficiente cuando la comunicación no existe, y que por más que uno quiera hacer lo correcto, a veces lo correcto llega demasiado tarde. Le deseé lo mejor, me deseó lo mismo, y colgamos sin dramatismos, sin frases épicas, sin la necesidad de cerrar nada porque ya estaba todo cerrado. Esa noche dormí bien, no soñé con él, no soñé con lo que fue ni con lo que no fue, simplemente descansé, y al día siguiente me levanté sabiendo que ya no necesitaba reconstruir mi vida anterior ni buscar una nueva versión perfecta de mí, solo necesitaba seguir, equivocarme, aprender, volver a intentar, sin mirar atrás todo el tiempo, sin preguntarme constantemente si hice bien o mal, porque aunque cometí errores, también asumí cada consecuencia, y eso, al final, es lo único que me queda, la certeza de que, esta vez, no huí. Y si hay algo que me llevo de todo lo que pasó, es que a veces perderlo todo es la única forma de encontrarte de nuevo, no porque lo que venga después sea mejor, sino porque al menos te obliga a dejar de vivir en piloto automático, a mirar lo que tienes delante y decidir qué hacer con ello sin excusas ni disfraces, porque cuando ya no queda nadie a quien mentirle, solo te queda decirte la verdad. Y eso, aunque duela, es el único comienzo real.